Comenzamos entonces con las noticias internacionales el día de hoy. Yo soy Julia Verónica de la Chiquinquirá Peñuela Sánchez, periodista colegiada en mi país, en el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. Y comienzo con este briefing internacional, comenzando por la más importante, y está referida a la situación política en Zimbabue en este momento, en que hay un presidente destituido, en que hay un golpe militar y sin embargo, a pesar de una situación que todavía no está definida desde el punto de vista político, al menos hacia la comunidad internacional, vimos un presidente, Robert Mugabe, que estaba presidiendo una actividad, una celebración académica en una universidad de ese país. Hoy la información es que ha sido destituido de su partido político, el ZANU-PF, así se llama ese partido, y su esposa expulsada de la organización. El vicepresidente, que no está en ese país, está pidiendo unas elecciones presidenciales y se perfila como el candidato de ese partido para las presidenciales de Zimbabue. Mientras tanto, una economía con grandes afectaciones, profundamente alterada, con la criptomoneda, el Bitcoin, dominando los asuntos económicos y con una población y una sociedad completamente devastada por la pobreza y por las desigualdades. Mientras eso está pasando en África, en Venezuela hay otra de las informaciones que ocupa la segunda posición de importancia en las noticias internacionales y está referida a la fuga del líder de Alianza al Bravo Pueblo, que estuvo encarcelado desde el 2015, que estuvo ya en el último año en su casa por cárcel y que pues se fugó en una fuga de películas, según él mismo lo ha descrito, y así lo recoge en una entrevista a ABC de España, donde narra cómo fue la odisea desde su salida de la casa en Caracas hasta su llegada a Cúcuta, cuando camina por el puente internacional entre San Antonio y Cúcuta, y cómo los funcionarios de ese país, al ver que era Antonio Ledesma, le dijeron pase adelante, vaya hacia la libertad. Y bueno, toda una cantidad de informaciones y de aspectos personales que describen esta entrevista de ABC, que por cierto ustedes la pueden recoger a través de mi cuenta @JuliaPS0, mi cuenta en Twitter, donde ABC hace y tiene una especial conversación. Por cierto que Antonio Ledesma ya se entrevista con el presidente español, con Mariano Rajoy, porque estuvo en Colombia. Colombia hace un comunicado expresando que estaba en territorio colombiano Antonio Ledesma, y sirvió de puente para que fuera a España, donde por cierto se le dio la nacionalidad española a su familia y a él mismo. Son las informaciones más importantes. Entre esa entrevista expresa, entre otras cosas, que Antonio Ledesma estará haciendo un recorrido internacional expresando los asuntos venezolanos y por supuesto expresando su manera de pensar con respecto a su desaprobación para que los representantes de la oposición, muchos de ellos frente a la Asamblea Nacional, se sientan a conversar en la República Dominicana con el gobierno de Nicolás Maduro 1 y 2 de diciembre, y pues sigue siendo uno de los que expresa oposición a esa manera blandengue y desarticulada en la que está trabajando la oposición venezolana, y en un acuerdo pues que para muchos no está bien visto entre la oposición y el gobierno venezolano. Por otro lado, el pelotero venezolano José Altuve sigue siendo pues el jugador más valioso. De hecho fue premiado en la Serie Mundial de ese país, en la Serie Norteamericana de Béisbol, y cantidades de reportajes se han escrito sobre este jugador venezolano de muy baja estatura comparativamente con la estatura de los norteamericanos, y que llama la atención de los medios de comunicación nacionales de ese país, de los Estados Unidos, e internacionales, como un brazo con un bate que pocos han igualado. Estas son las notas más interesantes a esta hora.
Esto pues esperemos que sea una prueba interesante para quienes estén interesados en mirar la calidad de este video, mirar la calidad informativa de las informaciones y observar asimismo el desempeño pues de las mismas a través de esta persona, Julia Verónica de la Chiquinquirá. Agradezco muchísimo entonces este momento. Mis cuentas @JuliaPS0 tanto en Twitter como en Instagram, y continúen viendo este video, continúen en este portal de noticias porque vamos a seguir con más cada semana.